En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso anunció que no se presentará a las elecciones anticipadas. La decisión del mandatario se conoció luego de que el Consejo Nacional Electoral presentara el 20 de agosto como fecha tentativa para los comicios. Ampliamos. Contrariamente a lo esperado por las autoridades estadounidenses, el número de personas que intentan cruzar ilegalmente la frontera se ha reducido hasta un 70% tras el fin del Título 42. Tenemos análisis sobre los motivos que impulsan esta dinámica en la zona limítrofe. Y la Casa Blanca reconoció que aún existen fuertes diferencias con la contraparte republicana en busca de un acuerdo que permita elevar el techo de la deuda. A pesar de que se reporta poco avance en los diálogos, el gobierno de Joe Biden se dice optimista. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos el informativo en Ecuador porque tras la disolución del Congreso y luego que el Consejo Nacional Electoral propusiera el 20 de agosto como fecha tentativa de las elecciones, el actual presidente Guillermo Lasso anunció que no se presentará a los comicios anticipados. Lasso enfrentaba un juicio político en la Asamblea Nacional por presunto peculado cuando decidió disolver el legislativo. Desde Quito, Gustavo Ortega, corresponsal de France 24, con los detalles. El anuncio lo realizó el presidente de la República durante una entrevista concedida al Washington Post desde el Palacio de Carondelet. Guillermo Lasso no buscará la reelección, le interesa quién será su sucesor, afirmó. Al menos así lo expresó el mandatario ecuatoriano luego de disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones presidenciales anticipadas. Guillermo Lasso aseguró que él también se va y se dedicará a emitir decretos ley en materia económica en los 6 meses de gestión que le quedan por delante. Decretos que deberán contar con el aval de la Corte Constitucional, que tendrán vigencia mientras no exista el contrapeso legislativo y que podrán ser renovados o derogados por el próximo Parlamento. Lasso criticó que se le afirme que aplicó la muerte cruzada para evadir el juicio político y que, según él, decidió acortar el periodo por el bien del país. Afirmó que la decisión la tomó una vez de estar seguro que contaría con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ecuador va en rumbo a un proceso electoral y con ello se calienta el ambiente previo a los comicios. Ya se escuchan los nombres de un ex vicepresidente, un ex candidato a la alcaldía de Quito, un líder indígena y un ex candidato a la vicepresidencia y un ex asambleísta como postulantes a la presidencia. El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de convocar a elecciones en 7 días y reunir a los ecuatorianos en 90 días frente a las urnas. Tentativamente, el 20 de agosto sería la elección presidencial, el 15 de octubre la segunda vuelta de realizarse y el mes de noviembre la posesión presidencial si este cronograma es aprobado por el órgano comicial. Argentina experimenta una inflación anual superior al 108% y tiene niveles de pobreza que se acercan al 40%. Sus habitantes se enfrentan a dificultades económicas que hacen muy difícil planificar y sostener a sus familias. Los ingresos en general pierden frente al aumento de los precios en un contexto en el que el gobierno encara el tramo final de su mandato y en el que no tiene demasiado margen de maniobra. Para saber cómo se vive la situación en el país suramericano, nuestro corresponsal en Buenos Aires nos envió el siguiente informe. Manifestaciones como esta son habituales en la capital argentina. En esta ocasión fueron miles de personas de organizaciones que representan a sectores de bajos ingresos, con empleos precarios o que se sostienen con ayuda estatal, que consideran insuficiente. No alcanza. Si bien a mí tampoco me alcanza, yo pago un alquiler y yo creo que ninguno de los compañeros que están acá tampoco les alcanza a ellos porque tienen hijos, tienen 4, 5, 6 chicos cada uno y no les alcanza. El economista Guido Sack explica que en un país con casi 40% de pobreza y precios que aumentaron más de 108% en los últimos 12 meses, la alta inflación no impacta igual en toda la sociedad. Esto se ve claramente en el mercado laboral entre el segmento informal y el segmento formal. El segmento formal, que en general tienen un salario promedio más elevado, es un segmento que mal sigue a la inflación y no tiene tanta pérdida de poder adquisitivo. El sector informal tiene una pérdida de poder adquisitivo muy significativa. Sin embargo, el empleo en el sector informal es el que más ha crecido, segmento del que forma parte Pablo Julián Romero. Con algo de ayuda, Pablo comenzó un emprendimiento de producción y venta de empanadas. Él es un ejemplo de lo que le ha ocurrido a muchos. Pasó del empleo formal y la seguridad económica a la informalidad laboral y a vivir con lo justo. Del 2015 a esta parte, que son 8 años, yo fui como la pendiente fue para abajo. Nunca fue para así, que podría haber sido y así, no, siempre fue linealmente para abajo. En mi caso hablo,
Pablo tiene mucha expectativa de que el negocio de las empanadas le permita salir adelante y trata de no pensar en la inestabilidad económica del país y la amenaza que representa para proyectos como el suyo. En Perú, Alberto Fujimori negó que durante su gobierno se realizaran esterilizaciones forzadas a mujeres. El expresidente apareció de manera telemática desde el penal de Barbadillo. A Fujimori se le imputa la ejecución de una política de planificación familiar con esterilizaciones masivas. Sin embargo, él afirma que lo que se hizo fue reducir la mortalidad de las mujeres y que todo se hizo de manera libre. Es falso la imputación, porque lo que hizo mi gobierno fue ofrecer a la población, y en particular de las mujeres, todos los métodos de planificación familiar modernos y tradicionales, sin excepción, sin preferencia por uno u otro, a la libre elección de cada una de las interesadas. En otras noticias, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que los encuentros con migrantes que buscan llegar al país en la frontera con México ha caído en un 70% desde el fin del título 42 el pasado 11 de mayo a medianoche. Oficiales del departamento indicaron que más de 11.000 personas han sido repatriadas esta semana. Esto al tiempo que fuentes gubernamentales informaron que se han admitido a 1.000 migrantes diariamente provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela como parte del programa de visas humanitarias anunciado el pasado enero. Anteriormente hablamos con Gladys Cañas, defensora de los derechos de los migrantes allí en México, quien nos contaba a qué se debe el descenso de cruces irregulares cuando se esperaba un aluvión tras la caída del título 42. Así es, efectivamente, era la preocupación de ambos países, tanto el de México como el de Estados Unidos, de que hubiera un tumulto de gente en los puentes internacionales, y efectivamente eso no sucedió. Más del 50 al 70% de las personas de cruce irregular disminuyeron. Esto se debe también al miedo que tienen ellos a ser castigados por 5 años. De no poder hacer un trámite migratorio en Estados Unidos al entrar de forma irregular. Y aunque la crisis fronteriza parece ceder dentro de las fronteras estadounidenses, el gobierno se enfrenta a otra que podría traer graves consecuencias. Las conversaciones con la oposición republicana para elevar el techo de la deuda siguen estancadas y la Casa Blanca reconoció que grandes diferencias se mantienen entre las partes. Tras una pausa, las negociaciones retomaron brevemente el viernes en la noche, pero no se reportaron avances. Los republicanos exigen recortes al gasto público como una precondición para elevar este límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares. De no alcanzar un pacto, la primera economía del mundo caería en default por primera vez en su historia. Así se pronunciaba la portavoz de la Casa Blanca desde Japón. El presidente confía en que hay un camino para avanzar. Si ambas partes vienen de buena fe, él cree que podemos lograrlo. Cuando se trata de establecer cómo vemos el presupuesto para el pueblo estadounidense, él es optimista, pero nuevamente tiene que suceder de buena fe. Y mira, así es como funcionan las negociaciones, ¿cierto? Es un poco de toma y daca. Este es el núcleo de la democracia, eso es lo que estamos viendo en juego aquí. Y mientras todos entiendan que no se puede conseguir todo lo que se quiere cuando hay negociaciones, entonces este es un presidente que entiende esto. Ha sido muy claro acerca de cuán imperativo es lograr que esto se haga. Y mira, nos sentimos confiados y optimistas. Cerramos con noticias espaciales. Un equipo de la compañía espacial Blue Origin del magnate Jeff Bezos se hizo con el contrato de la NASA para construir la nave espacial que enviará de nuevo astronautas a la Luna bajo el programa Artemis. El contrato tiene un valor aproximado de 3.400 millones de dólares. La misión está programada para el final de la década y devolverá a los humanos a nuestro satélite por primera vez desde 1972. Con estas imágenes de la Luna nos despedimos. Sigan conectados a France 24 y France24.com.